Después de un rato, luego de una larga pausa, él comenzó a hablar. «Extraño asunto», dijo con voz apresurada, como si quisiera sacarlo rápidamente y pasar a otra cosa. «Extraño asunto. Lo de la nutria anoche». Había esperado algo tan diferente que me tomó por sorpresa y respondí rápidamente. «Muestra cuán solitario es este lugar. Las nutrias son criaturas tremendamente tímidas». «No me refiero a eso», me interrumpió. «Me refiero a... ¿Crees que realmente fuera una nutria?» «¿Y qué más? ¿Qué más? Por todos los cielos. Tú sabes, yo la vi antes que tú, y a primera vista parecía demasiado grande para una nutria. La puesta del sol, cuando mirabas, lo magnificó. O algo». Me miró de manera ausente por un momento, como si su mente estuviera ocupada con otros pensamientos. Tenía unos ojos amarillos tan extraños. Prosiguió, en parte para sí mismo. «Eso era el sol también», me burlé un poco exageradamente. «Supongo que ahora vas a preguntar si ese tipo en el bote...». Decidí súbitamente no terminar la oración. Él estaba escuchando nuevamente, volviendo la cabeza hacia el viento, y algo en la expresión de su rostro me hizo parar. El tema languideció, y proseguimos con el calafateo. Aparentemente, no había notado mi oración truncada. 5 minutos después, sin embargo, me miró por sobre la canoa, la brea humeante en su mano, el rostro grave en exceso. «Verdaderamente me intriga, si quieres saberlo», dijo lentamente. «¿Qué era eso en el bote?» Recuerdo que en el momento no pensé que fuera un hombre. La visión pareció surgir demasiado súbitamente sobre el agua. Me reí de nuevo, ruidosamente, en su cara, pero esta vez había una impaciencia y una vena de furia también en mi voz. «Mira a tu alrededor», grité. «Este lugar es lo suficientemente extraño por sí mismo para dejar que la imaginación agregue cosas por su cuenta. Ese bote era un bote ordinario, y el hombre que lo dirigía era un hombre ordinario, y ambos bajaban con la corriente tan rápido como podían. Y esa nutria era solo una nutria, así que no alimentemos disparates». Él me miró firmemente, con la misma grave expresión. No estaba molesto en absoluto. Yo cobré valor con su silencio. «Y por el amor de Dios», proseguí, «no sigas simulando que oyes cosas. Eso solo agrava la tensión del lugar, y no hay nada que escuchar más que el río y ese maldito estruendo incesante del viento». «Tú, idiota», respondió él, con un tono apagado y ofendido. «Completo idiota. Esa es exactamente la manera de hablar de todas las víctimas. Como si no entendieras lo que pasa aquí tan bien como yo». Había desprecio en su mirada y en su voz, y una especie de resignación. «Todo lo que puedes hacer es permanecer en calma y tratar de contener tu imaginación tan firmemente como sea posible. Este ridículo intento de autoengaño solo hará más dura la verdad cuando ya sea imposible evitarla». Mi inútil esfuerzo había terminado, y no encontraba nada más que decir, porque sabía muy bien que sus palabras eran ciertas y que yo era el insensato, no él. En algún punto de la travesía, él me había sobrepasado fácilmente, y pienso que me sentía molesto por haber quedado fuera, por haberse demostrado de esa manera mi inferioridad psíquica, mi sensibilidad inferior con respecto a estos sucesos extraordinarios, mi ignorancia hacia la mitad de lo que estaba teniendo lugar bajo mis propias narices. Él lo había sabido desde el comienzo, aparentemente. Pero en ese momento perdí por completo el punto de sus palabras sobre la necesidad de que hubiera una víctima, necesidad que nosotros mismos estábamos destinados a satisfacer. Desde ese momento abandoné toda pretensión, y desde ese momento mi temor se incrementó de manera constante hasta su clímax. «Pero tienes toda la razón en una cosa», agregó antes de que el tema pasara, «en que es más prudente no hablar de estas cosas, ni siquiera pensar en ellas, porque lo que se piensa encuentra expresión en palabras, y lo que se dice sucede». Esa tarde, mientras la canoa se secaba y endurecía, la pasamos tratando de pescar,
comprobando fugas de agua, recolectando madera y contemplando elevarse la enorme inundación. Masas de madera flotante pasaban junto a la ribera en ocasiones, y nosotros las pescábamos con largas ramas de sauce. La isla, claramente, se había hecho más pequeña, y las orillas eran desgarradas, provocando grandes salpicaduras que parecían engullir los trozos de tierra. El clima permaneció soleado y agradable hasta alrededor de las 4, y entonces, por primera vez en 3 días, el viento mostró signos de amainar. Nubes comenzaron a amontonarse en el sudeste desde ese momento, expandiéndose lentamente por el cielo. Esta disminución del viento llegó como un gran alivio, porque los incesantes rugidos, estallidos y truenos habían irritado nuestros nervios. Y sin embargo, el silencio que se creó alrededor de las 5 de la tarde con su súbita detención resultaba, de alguna manera, bastante opresivo. El estruendo del río tenía ahora todo el espacio a su disposición. Llenaba el aire con profundos murmullos, más musicales que los sonidos del viento, pero infinitamente más monótonos. El viento guardaba muchas notas que se elevaban y caían, siempre marcando una especie de gran tono elemental, mientras que el cantar del río se mantenía entre 3 notas como máximo, sordas notas de pedal que mantenían una lúgubre cualidad ajena al viento y que, de alguna manera, en el estado nervioso en que me hallaba, me parecían el sonido de la música de la perdición. Era extraordinario también cómo la súbita recesión de la clara luz del sol se llevaba consigo todo lo que era alegre en el paisaje y, dado que este paisaje en particular había ya logrado comunicar la sugestión de algo siniestro, el cambio era de lo más indeseable e impresionante. Por lo menos para mí, la perspectiva del anochecer se fue haciendo notablemente más alarmante, y me hallé en más de una ocasión calculando cuánto tiempo pasaría después de la puesta de sol antes de que la luna llena se elevara en el este, y si la aglomeración de las nubes impediría que iluminara la isla. Con esta calma general del viento, aunque aún soplaban ocasionalmente breves ráfagas, el río parecía volverse más oscuro, los sauces agruparse más densamente. Estos últimos también mantenían una especie de movimiento propio e independiente, susurrando entre ellos en ausencia del viento y agitándose extrañamente desde la raíz. Cuando objetos comunes se transforman de esta manera, cargándose de sugerencias horrendas, estimula la imaginación mucho más que las cosas de apariencia inusual. Y estos arbustos, acurrucándose a nuestro alrededor, asumían para mí en la oscuridad una extraña y grotesca apariencia que les prestaba de alguna manera el aspecto de criaturas vivas e inteligentes. Su mismo carácter de cosas ordinarias, sentía yo, enmascaraba aquello que era maligno y hostil a nosotros. Las fuerzas de la región se cernían con la llegada de la noche. Se estaban concentrando sobre nuestra isla y, más particularmente, sobre nosotros. Porque así, de alguna manera, en los términos de la imaginación, fue como mis sensaciones verdaderamente indescriptibles en ese extraño lugar se presentaron. Había dormido un buen rato en los comienzos de la tarde, y así me había recuperado algo de la fatiga de una noche perturbadora, pero esto aparentemente solo sirvió para tornarme más susceptible que antes al hechizo obsesivo de esta zona encantada. Luché contra ello, riendo de mis sentimientos como absurdos e infantiles mediante obvias explicaciones fisiológicas. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, ellos ganaron poder sobre mí, de tal manera que comencé a temer la noche como un niño perdido en el bosque debe temer la cercanía de la oscuridad. Durante el día habíamos cubierto la canoa con una manta impermeable, y el canalete que restaba había sido atado firmemente por el sueco a la base de un árbol, no fuera que el viento nos despojara de él también. A partir de las 5 me ocupé con la olla y demás preparativos para la cena, siendo mi turno de cocinar esa noche. Teníamos papas, cebollas, trozos de grasa de tocino para agregar sabor,
y un grueso residuo general de anteriores guisados en el fondo de la olla. Con pan negro desmenuzado sobre todo ello, el resultado era excelente, y era seguido por un potaje de ciruelas con azúcar y una bebida de té fuerte con leche deshidratada. Una buena pila de madera yacía cerca al alcance de la mano, y la ausencia de viento hizo fáciles mis labores. Mi compañero estaba sentado perezosamente, observándome, dividiendo su atención entre el aseo de su pipa y la procuración de inútiles consejos, un admitido privilegio del hombre ocioso. Había estado muy tranquilo toda la tarde, envuelto en la tarea de recalafatear la canoa, reforzar las cuerdas de la tienda y pescar la madera flotante mientras yo dormía. No cruzamos más palabras acerca de cosas indeseables, y me parece que sus únicas observaciones tenían que ver con la gradual destrucción de la isla, la cual declaró no ser actualmente mayor a 1/3 del área que tenía cuando desembarcamos. La olla había comenzado a burbujear cuando escuché su voz llamándome desde la orilla, a donde había vagado sin que yo lo notara. Me levanté corriendo. «Ven y escucha», dijo, «y a ver qué entiendes». Ahuecó su mano alrededor de su oreja, como tantas veces había hecho antes. «¿Escuchas algo ahora?», preguntó, mirándome con ansiedad. Estuvimos allí, escuchando juntos atentamente. Al principio solo oí la nota profunda del agua y los siseos que se elevaban de su turbulenta superficie. Los sauces, por una vez, lucían inertes y silenciosos. Y entonces, un sonido comenzó a llegar débilmente a mis oídos, un sonido peculiar, algo así como el zumbido de un distante gong. Parecía llegar en la oscuridad hasta nosotros, desde el páramo de sauces y pantanos al frente. Se repetía a intervalos regulares, pero ciertamente no era ni el sonido de una campana, ni la sirena de un buque lejano. No puedo compararlo con nada excepto con el sonido de un inmenso gong, suspendido lejos en el cielo, repitiendo incesantemente su nota embozada y metálica, suave y musical, en tanto era atacado repentinamente. Mi corazón se aceleró al escucharlo. «Lo he oído todo el día», dijo mi compañero. «Esta tarde, mientras dormías, vino hacia mí a través de cada ángulo de la isla. Lo rastreé, pero no pude acercarme lo suficiente para localizarlo correctamente. Algunas veces estaba sobre mí, y algunas veces parecía provenir del agua. 1 o 2 veces. Podría haber jurado que no venía de afuera en absoluto, sino que estaba dentro de mí, tú sabes, de la manera en que se supone debe venir un sonido en la 4ª dimensión. Yo estaba demasiado confundido como para prestar atención a sus palabras. Escuchaba cuidadosamente, esforzándome por asociarlo con cualquier sonido familiar que pudiera imaginar, pero sin éxito. Cambiaba de procedencia también, acercándose y luego hundiéndose completamente en la remota distancia. No puedo decir que fuera ominoso en manera alguna, porque para mí parecía claramente musical, y sin embargo, debo admitir que ponía en marcha un sentimiento perturbador que me hacía desear nunca haberlo escuchado. «El viento sopla en esos embudos de arena», dije, determinado a encontrar una explicación. «O tal vez los arbustos se rozan entre sí después de la tormenta». «Viene del pantano entero», respondió mi amigo. «Viene desde todas direcciones a la vez», ignoró mis explicaciones. «Viene de los sauces, de alguna manera». «Pero el viento ha decaído», objeté. «Los sauces apenas pueden hacer ruido por sí mismos, ¿o no?». Su respuesta me aterrorizó, porque era una respuesta horrible, pero también porque yo sabía intuitivamente que era verdad. «Es porque el viento ha decaído que podemos ahora escucharles. Había sido ahogado anteriormente. Es su llanto, me parece, o su...». Me lancé de vuelta a la fogata, advirtiendo de que el guisado estaba hirviendo por su sonido burbujeante, pero determinado al mismo tiempo a evitar una nueva conversación. Estaba resuelto, si era posible, a evitar el intercambio de opiniones.
Temía también que él empezara de nuevo con lo de los dioses, o lo de las fuerzas elementales, o alguna otra cosa inquietante, y quería mantenerme a mí mismo bajo control en vista a lo que pudiera pasar más tarde. Había que enfrentar otra noche antes de poder escapar de este lugar perturbador, y no había forma de discernir lo que eso pudiera traer. «Ven y desmenuza algo de pan para la olla», le llamé agitando vigorosamente la apetitosa mezcla. Aquella olla verdaderamente nos mantenía dentro de los límites de la razón, y el pensar en ello me hizo reír. Él vino lentamente y tomó el saco de las provisiones de un árbol, revolviendo sus misteriosas profundidades, y luego vaciando todo el contenido sobre la manta a sus pies. «¡Apresúrate!», grité. «¡Está hirviendo!». El sueco estalló en un rugido de risas que me sobresaltó. Era una risa forzada, no precisamente artificial, pero carente de alegría. «¡Aquí no hay nada!», gritó con las manos en los costados. «Pan, me refiero. Se acabó, no hay pan. Se lo han llevado ellos». Solté el cucharón y corrí. Todo lo que el saco había contenido yacía sobre la manta en el suelo, pero no había una sola hogaza. El peso muerto de mi temor cayó sobre mí y me estremeció. Luego estallé en risas también. Era la única cosa que podíamos hacer, y el sonido de mi risa me hizo comprender la de él. La presión de la tensión psíquica fue su causa. Esta explosión de risa antinatural en ambos era el esfuerzo de fuerzas reprimidas en busca de alivio, una temporaria válvula de seguridad, y en ambos cesó abruptamente. «¡Cuán criminalmente estúpido fui!», grité, aún determinado a ser consciente y encontrar una explicación. «Me olvidé completamente de comprar una hogaza en Pressburg. Esa charlatana mujer revolvió todas mis ideas, y debí haberlo dejado en la barra, o... La avena está también más disminuida de lo que estaba esta mañana», interrumpió el sueco. ¿Por qué diantres tenía que haber llamado la atención sobre eso?, pensé furioso. «Hay suficiente para mañana», dije, gesticulando vigorosamente, «y podemos obtener mucho más en Commern o Gran. En 24 horas estaremos a millas de aquí». «Eso espero. Por Dios», murmuró, guardando de nuevo las cosas en el saco. «A menos que seamos reclamados primero como víctimas sacrificiales», agregó con una risa estúpida. Arrastró el saco dentro de la tienda, por seguridad, supongo, y le escuché farfullar para sí mismo, pero de manera tan confusa que resultó natural para mí desentenderme de sus palabras. Nuestra cena fue, sin duda, una cena sombría, y la comimos casi en silencio, evitando mirarnos a los ojos, manteniendo a cada momento viva la fogata. Entonces nos aseamos y nos preparamos para la noche, y una vez que estuvimos fumando, nuestras mentes libres de cualquier tarea definida, la aprensión que había sentido durante todo el día se hizo más y más aguda. No era en aquel momento un miedo activo, me parece, pero la misma vaguedad de su origen me perturbaba mucho más que si hubiera podido etiquetarlo y hacerle frente. El extraño sonido que yo había comparado con la nota de un gong se tornó ahora casi incesante, y llenaba la quietud de la noche con un débil y continuo resonar más que con una serie de notas distintas. En un momento estaba detrás y en otro enfrente. Algunas veces me imaginaba que venía desde los arbustos a la izquierda, y luego, nuevamente, desde las arboledas a la derecha. Más frecuentemente, flotaba directamente sobre nosotros como un rumor de alas. Realmente estaba en todos lados al mismo tiempo, detrás, enfrente, a los lados y sobre nosotros, rodeándonos completamente. El sonido desafiaba toda descripción. Nada en mi memoria puede compararse con aquel zumbido incesante y embozado que se elevaba desde aquel desierto mundo de sauces y pantanos. Estábamos sentados en relativo silencio, la tensión aumentando a cada minuto. El rasgo más terrible de la situación era para mí el hecho de que no sabíamos qué esperar.
y por lo tanto no podíamos realizar ningún tipo de preparativos a manera de defensa. No podíamos anticipar nada. Las explicaciones que había fabricado en la mañana ahora más bien venían a asediarme por su naturaleza absurda y completamente insatisfactoria, y era cada vez más claro que alguna especie de llana conversación con mi compañero era inevitable, lo quisiera o no. Después de todo, teníamos que pasar la noche juntos y dormir en la misma tienda, uno junto a otro. Me di cuenta de que yo no podría aguantar mucho tiempo más sin el apoyo de su mente, y esa era la razón de la necesidad de una charla. De cualquier manera, tanto como fuera posible, yo posponía ese pequeño clímax, y trataba de ignorar o reírme de las frases ocasionales que él profería en el vacío. Algunas de estas frases eran más bien inquietantes para mí, viniendo a corroborar mucho de lo que yo sentía por mi parte. Una corroboración que venía desde un punto de vista completamente diferente al mío, lo que la hacía mucho más convincente. Él componía frases tan extrañas y las arrojaba sobre mí de un modo tan inconsecuente que parecía como si su principal línea de pensamiento fuera desconocida para él mismo, y estos fragmentos fueran simplemente trozos imposibles de digerir, y se libraba de ellos pronunciándolos. El habla le aliviaba. Era como estar enfermo. Hay cosas aquí, alrededor, estoy seguro, que anhelan el desorden, la desintegración, la destrucción, nuestra destrucción, dijo una vez, mientras la fogata llameaba entre los dos. En algún lugar nos hemos extraviado de la línea segura. Y en otro momento, cuando los sonidos del gong se habían hecho más cercanos, resonando más fuerte que antes y directamente sobre nuestras cabezas, él dijo como hablando para sí mismo: no creo que un gramófono pudiera guardar algún registro de eso. El sonido no viene hacia mí por los oídos en absoluto. Las vibraciones me alcanzan de una manera completamente diferente, parecen estar dentro de mí. Y esa es precisamente la manera en que un sonido tetradimensional se hace escuchar. Voluntariamente no di ninguna respuesta a esto, sino que me aproximé un poco más al fuego y miré alrededor en la oscuridad. Las nubes se cernían en el cielo, y ni un rastro de luz de luna pasaba a través de ellas. Muy quieto, también, estaba todo. El río y las ranas tenían sus propios asuntos con que lidiar. Tiene una cualidad, prosiguió, que está completamente fuera de la existencia cotidiana. Es algo desconocido. Solo una cosa lo describe verdaderamente. Es un sonido inhumano, quiero decir, un sonido ajeno a la humanidad. Habiéndose librado de ese bocado indigesto, quedó tranquilo por un tiempo, pero había expresado tan admirablemente mi propio sentimiento que fue un alivio ver el pensamiento manifiesto, verlo confinado por la limitación de las palabras en lugar de rondando de un lado a otro por la mente. ¿Podré olvidar algún día la soledad de ese campamento en el Danubio? La sensación de estar completamente solo en un planeta vacío. Mis pensamientos corrían incesantemente sobre las ciudades y las moradas de los hombres. Hubiera dado mi alma, proverbialmente, por la sensación de aquellos poblados bárbaros por los que habíamos pasado tangencialmente, por los usuales y humanos lugares comunes, campesinos bebiendo cerveza, mesas bajo los árboles, la cálida luz del sol y un ruinoso castillo sobre las rocas tras una iglesia de tejado rojo. Incluso los turistas hubieran sido bienvenidos. Sin embargo, mi temor no era un ordinario temor sobrenatural. Era infinitamente mayor, más extraño, y parecía surgir de algún sombrío y ancestral sentido de terror, más profundamente perturbador que cualquier cosa que yo hubiera conocido o soñado antes. Nos habíamos extraviado, como dijo el sueco, hacia alguna región o alguna combinación de circunstancias donde los riesgos eran grandes y, sin embargo, ininteligibles, donde las fronteras de un mundo desconocido reposaban cercanas a nosotros.
Era un lugar dominado por los habitantes de algún espacio externo, una especie de abertura desde donde podían espiar la tierra, ellos mismos invisibles. Un punto donde el velo intersticial se había desgastado un poco, haciéndose más delgado. Como resultado final de una permanencia demasiado prolongada allí, seríamos transportados más allá del límite y privados de lo que llamábamos nuestras vidas. No obstante, no por medios físicos, sino mentales. En ese sentido, como él había dicho, debíamos ser víctimas de nuestra aventura. Un sacrificio. Ellos nos afectaron de maneras diferentes, a cada uno en la medida de su sensibilidad y poder de resistencia. Yo los traducía de manera vaga, en personificaciones de poderosos elementos perturbados, invistiéndolos con el horror de un deliberado y maléfico propósito, resentidos por nuestra audaz intrusión en su lugar de engendramiento, mientras que mi amigo los pensaba en la poco original forma de una intromisión dentro de un templo arcaico, un lugar donde los antiguos dioses aún conservaban su dominio, donde las fuerzas emocionales de pasados adoradores aún se mantenían, y la porción ancestral del sueco le sometía al viejo hechizo pagano. Y de cualquier manera, aquí había un lugar no manchado por el hombre, su pureza preservada por los vientos que impedían la torpe influencia humana, un lugar donde agentes espirituales se encontraban cercanos y activos. Nunca, antes o después, había sido yo atacado por esas indescriptibles sensaciones de una región externa, de otro esquema de vida, de una evolución ajena, divergente de la humana, y al final nuestras mentes sucumbirían bajo el peso de su horrendo conjuro y seríamos arrastrados a través de la frontera hacia su mundo. Pequeñas cosas atestiguaban la sorprendente influencia del lugar, y ahora, en el silencio junto al fuego, se dejaban percibir a través de la mente. La atmósfera misma se había mostrado como un medio de amplificación para distorsionar cualquier indicio. La nutria rondando en la corriente, el barquero apresurado haciendo signos, los sauces cambiantes. Todo ello había sido despojado de su carácter natural y revelaba ahora algo de su otro aspecto, aquel que existía en el borde de aquella otra región, y este mudado aspecto parecía presentarse a mí no únicamente en tanto que individuo, sino en tanto que miembro de la raza humana. La experiencia cuyo margen tocábamos era totalmente desconocida para la humanidad. Era un nuevo orden de experiencia, un orden ultraterreno, en el verdadero sentido de la palabra. Es ese propósito deliberado, calculado, lo que reduce el temple de 1 a 0, dijo el sueco súbitamente, como si hubiera estado siguiendo mis pensamientos. De otra manera, la imaginación podría ser la explicación de todo. Pero el canalete, la canoa, la comida mermada, ¿no le he explicado todo?, interrumpí violentamente. Lo has hecho, contestó secamente. En verdad lo has hecho. Hizo también otras observaciones, como era ya usual, acerca de lo que él llamaba la clara determinación de proveer una víctima. Pero habiendo organizado mejor mis pensamientos, reconocí que esto era simplemente el lamento de un alma aterrorizada en contra de la certeza de estar bajo ataque en una parte vital, de que de alguna manera sería tomado o destruido. La situación exigía un coraje y una frialdad de razonamiento que ninguno de los dos podía alcanzar, y nunca antes había yo estado tan claramente cierto de la existencia de dos personas en mí. Una que daba explicación a todo, y otra que, al tiempo que se burlaba de las estúpidas explicaciones, se encontraba en un completo estado de terror. Mientras tanto, en la negra noche, el fuego languidecía y la pila de leña disminuía cada vez más. Nadie se movió para volver a proveer la reserva, y consecuentemente la oscuridad nos cercó estrechamente. Unos cuantos pasos más allá del círculo de luz, todo estaba negro como tinta china. Ocasionalmente, un soplo extraviado del viento ponía a temblar los sauces a nuestro alrededor, pero aparte de este sonido,
no demasiado acogedor, reinaba un profundo y deprimente silencio, roto tan solo por el gorgoteo del río y el zumbido del aire sobre nuestras cabezas. Ambos extrañábamos, me parece, la estrepitosa compañía de los vientos. Después de un rato, en un momento en que una ráfaga aislada se prolongó tanto que parecía que los vientos iban a retornar, alcancé mi punto de saturación, el punto en que era absolutamente necesario encontrar alivio en una llana conversación, o de lo contrario, traicionarme a mí mismo con alguna extravagancia histérica cuyos efectos serían peores en ambos. Pateé la fogata alzando una llamarada y me dirigí abruptamente a mi compañero. Él miró sorprendido. «No puedo ocultarlo más», dije. «No me gusta este lugar, ni esta oscuridad, ni estos sonidos, ni las sensaciones horribles que vienen a mí. Hay algo aquí que me supera completamente. Me encuentro en un estado de absoluto terror, y esa es la única verdad. Si la otra orilla es diferente, juro que estaría inclinado a ir nadando hacia ella». La cara del sueco se tornó muy pálida bajo el profundo bronceado de sol y viento. Me miró directamente y respondió con tranquilidad, pero su voz traicionaba su enorme excitación por su artificial calma. Por el momento, en todos los sentidos, él era el hombre fuerte de los dos. Era más flemático, por decir algo. «No es una condición física de la que podamos evadirnos huyendo de ella», replicó, en el tono de un doctor que diagnostica alguna grave enfermedad. «Debemos sentarnos y esperar. Cerca de aquí hay fuerzas que podrían matar a una manada de elefantes en un segundo, con la misma facilidad con que tú o yo aplastamos una mosca. Nuestra única oportunidad es permanecer en una inercia total. Nuestra insignificancia tal vez pueda salvarnos». Una docena de interrogantes subieron a mi rostro, pero no encontraron su expresión en palabras. Era exactamente como escuchar la descripción de una enfermedad cuyos síntomas me intrigaran. Me refiero a que hasta ahora, aunque percatados de nuestra irritante presencia, aún no nos han encontrado. No nos han localizado, como dicen los americanos. Prosiguió. Están palpando torpemente, como hombres que buscan una fuga de gas. El canalete y la canoa y las provisiones lo prueban. Pienso que pueden sentirnos, pero no pueden realmente vernos. Debemos permanecer con la mente tranquila. Son nuestras mentes lo que ellos pueden sentir. Debemos controlar nuestros pensamientos, o todo se acabó para nosotros. ¿La muerte, quieres decir? Me tambaleé, helado ante el horror de su insinuación. Algo peor, mucho peor, dijo. La muerte, de acuerdo a la creencia de algunos, significa o bien aniquilación, o bien una liberación de las limitaciones de los sentidos, pero no implica un cambio de naturaleza. Uno se altera súbitamente por el simple hecho de haber perdido el cuerpo, pero lo que hay aquí implica una alteración radical, una completa mutación, una horrenda pérdida del yo por sustitución, mucho peor que la muerte, mucho más horrenda que la aniquilación. Hemos incurrido en el error de acampar en un lugar en donde su mundo toca el nuestro, donde el velo intersticial se ha hecho más delgado. Horror. Él estaba usando mi propia frase, las mismas palabras. Y por tanto, ellos pueden percatarse de nuestra cercanía. ¿Pero quiénes?, pregunté. Olvidé la agitación de los sauces en la calma sin viento, el zumbido en lo alto, todo excepto que estaba esperando por una respuesta que temía más de lo que me es posible explicar. Él bajó inmediatamente la voz para responder, inclinándose un poco sobre el fuego. Un cambio indefinible en su rostro me hizo esquivar su mirada y mirar al suelo. Toda mi vida, dijo, he sido extrañamente, vívidamente consciente de otra región, una región no muy lejana de nuestro mundo, en cierto sentido, pero completamente diferente en su naturaleza, donde grandes cosas suceden incesantemente, donde personalidades inmensas y terribles se mueven,
vastos e inexorables designios, comparados con los cuales nuestros asuntos terrenales, el surgimiento y caída de las naciones, los destinos de los imperios, el sino de ejércitos y continentes, no son más que polvo en la balanza. Vastos designios, quiero decir, que operan directamente sobre el espíritu y no indirectamente sobre ciertas manifestaciones del espíritu. Sugiero que ahora, comencé a decir, buscando acallarlo, sintiendo como si estuviera frente a frente con un lunático, pero inmediatamente me dominó con su torrente irrefrenable de pensamientos. «¿Tú crees», dijo, «que se trata del espíritu de los elementos? Y yo creía que tal vez se tratara de los dioses antiguos. Pero te lo digo ahora, no es ninguno de los dos. Esas serían entidades incomprensibles, porque ellas tienen relaciones con los hombres, dependiendo de ellos para la adoración o para el sacrificio, mientras que estos seres que están ahora entre nosotros no tienen absolutamente nada que ver con la humanidad, y es una mera casualidad que su espacio se cruce en este preciso lugar con el nuestro. El mero concepto, cuyas palabras hacían tan convincente mientras las escuchaba allí en la oscura quietud de la isla solitaria, me hizo estremecerme un poco. Me resultó imposible controlar mis movimientos. «¿Y qué propones?», dije. «Un sacrificio. Una víctima puede salvarnos distrayéndolos hasta que podamos escapar», prosiguió, «tal como los lobos se detienen para devorar a los perros y dan al trineo una nueva oportunidad. Pero no veo la posibilidad de ninguna otra víctima ahora». Le miré con una mirada ausente. El brillo de sus ojos era horrible. Luego continuó.